Mateo había tomado esa decisión en un impulso, casi sin pensarlo. Cerrar la oficina antes de tiempo, cancelar las reuniones de la tarde, subirse al auto y manejar las 4 horas hasta la casa de la sierra. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Necesitaba escapar de esa ciudad que últimamente lo sofocaba con sus luces artificiales y sus compromisos vacíos. A sus 42 años, había construido un imperio en bienes raíces en Denver, había levantado edificios que tocaban el cielo, había multiplicado su fortuna hasta cifras que ya ni siquiera lo emocionaban. Pero el dinero no llenaba las noches, no llenaba esa casa enorme donde él y su hija Valeria, de 14 años, apenas se cruzaban en los pasillos. La niña pasaba más tiempo en casa de su abuela materna que con él. Y Mateo lo entendía. Él tampoco sabría qué decirle. Desde que Patricia murió 5 años atrás, algo se había roto entre ellos. No era culpa de nadie. Era simplemente dolor que no sabían compartir. La casa de la sierra era su refugio secreto. Un lugar que había comprado 3 años atrás, escondido entre pinos y montañas a las afueras de Aspen, lejos de todo. Nadie sabía de ese lugar. Ni sus socios, ni su familia era suya. Un espacio donde podía ser simplemente Mateo. No el empresario millonario, no el viudo ejemplar, no el padre que fingía tener todo bajo control. Solo Mateo, el hombre que a veces se despertaba a las 3 de la mañana preguntándose si así sería el resto de su vida, exitoso, solitario, vacío. Cuando llegó, el sol apenas comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Eran las 5 de la tarde. Había salido de Denver a la 1. El camino de grava crujió bajo las llantas de su Mercedes negro. Apagó el motor y se quedó un momento en silencio, respirando el aire limpio que bajaba de las alturas. Esto era lo que necesitaba. Paz. Soledad. Tiempo para pensar, o mejor aún, para no pensar en nada. Bajó del auto con su maletín y una bolsa pequeña de víveres que había comprado en el último pueblo. No planeaba quedarse más de 2 días. Solo necesitaba desconectarse. Caminó hacia la entrada principal, sacó las llaves de su bolsillo, y cuando abrió la puerta, el aire se le escapó de los pulmones. Había alguien adentro. Una mujer estaba de espaldas a él, junto a la ventana del salón principal. Llevaba un vestido sencillo color azul claro y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Estaba limpiando el vidrio con movimientos lentos, casi rituales, completamente ajena a su presencia. La luz del atardecer la envolvía en un resplandor dorado que la hacía parecer parte de un cuadro. Por un instante, Mateo se olvidó de respirar. No porque la mujer fuera una intrusa, sino porque en ese momento, en esa luz, en ese silencio, ella era lo más hermoso que había visto en años. Ella debió sentir su mirada, porque se dio vuelta lentamente. Sus ojos eran oscuros, enormes, y cuando lo vieron se abrieron con sorpresa y algo de miedo. Soltó el trapo que llevaba en la mano y dio un paso atrás. Señor, yo no sabía que vendría hoy, dijo con voz suave pero firme. Su español tenía un acento que Mateo no pudo ubicar de inmediato. Tal vez del sur de Texas, tal vez de Nuevo México. Su asistente me contrató hace 2 meses para mantener la casa. Vengo los martes y viernes. Siempre me avisan cuando usted va a venir, para no molestarlo. Mateo dejó caer su maletín al suelo. Su mente trataba de procesar la información. Su asistente, Karen, le había mencionado algo sobre contratar a alguien para el mantenimiento de la casa, pero él había firmado la autorización sin prestar atención. Había sido en medio de una de esas semanas caóticas, donde firmaba documentos sin leerlos. Yo no sabía que alguien venía, dijo finalmente. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. ¿Cómo te llamas? Camila, respondió ella, cruzando los brazos sobre su pecho, en un gesto que parecía más protector que defensivo. Camila Herrera. Vivo en el pueblo, a unos 30 minutos de aquí. De verdad, lo siento mucho. Si me hubieran avisado que venía, yo no estaría aquí. Puedo irme ahora mismo.
No, dijo Mateo, más rápido de lo que había planeado. Algo en la forma en que ella se disculpaba, en la manera en que lo miraba sin bajar la mirada, pero sin desafiarlo tampoco, lo desarmó. No tienes que irte. Yo llegué sin avisar. Es mi culpa. Se quedaron en silencio. Un silencio extraño, cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Mateo notó entonces que la casa estaba impecable. Los pisos de madera brillaban, las ventanas estaban cristalinas, había flores frescas en un jarrón sobre la mesa del comedor. Flores silvestres de las que crecían en la montaña. Todo olía a limpio, a limón y a pino. Has hecho un trabajo increíble, dijo él, y su voz se suavizó sin que se diera cuenta. Camila asintió levemente, pero no sonrió. Había algo en su mirada, una tristeza que flotaba justo debajo de la superficie, que hizo que Mateo quisiera preguntar, pero no se atrevió. No todavía. ¿Necesita que prepare algo de cenar antes de irme?, preguntó ella, recogiendo el trapo del suelo y guardándolo en una cubeta que tenía junto a la ventana. No, yo puedo arreglármelas, respondió Mateo, aunque la idea de cenar solo en esa casa enorme de repente le pareció insoportable. Pero gracias. Camila asintió y comenzó a recoger sus cosas. Se movía con una gracia natural, sin prisa pero sin detenerse innecesariamente. Mateo la observó en silencio, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Cuando ella tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, algo dentro de él se reveló. ¿Viene siempre sola?, preguntó, y se arrepintió de inmediato. Sonaba como una pregunta extraña, invasiva. Ella se detuvo con la mano en el picaporte y lo miró por encima del hombro. En sus ojos había algo que Mateo no pudo descifrar. Desconfianza, curiosidad, soledad. Siempre sola, respondió ella en voz baja. Y luego, sin esperar respuesta, salió y cerró la puerta con suavidad. Mateo se quedó ahí, de pie en medio de su sala inmaculada, escuchando el sonido del auto de Camila alejándose por el camino de grava. Y por primera vez en 5 años sintió que algo había cambiado. No sabía qué, no sabía por qué, pero algo en el aire de esa casa ya no era igual. Esa noche Mateo no pudo dormir. Se quedó despierto en la terraza trasera de la casa, envuelto en una manta mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca se veía en la ciudad. El aire era frío, cortante, pero él no quería entrar. No quería quedarse solo con sus pensamientos en esa habitación silenciosa donde cada rincón le recordaba que su vida se había convertido en una sucesión de días sin sentido. Pensó en Camila, en sus ojos oscuros, en la manera en que había dicho siempre sola, con esa mezcla de aceptación y melancolía. Se preguntó qué historia llevaba consigo. ¿Por qué una mujer que no podía tener más de 35 años trabajaba limpiando casas en medio de la montaña? ¿Por qué había algo en su mirada que parecía tan familiar, tan dolorosamente parecido a lo que él veía en su propio reflejo cada mañana? Cuando finalmente entró a la casa, cerca de las 3 de la madrugada, notó algo que no había visto antes. Sobre la mesa del comedor, junto al jarrón con flores silvestres, había una nota escrita a mano, en una letra clara y delicada. Señor Mateo, deje pan fresco en la cocina y café en la cafetera. Solo tiene que encenderla por la mañana. Que tenga un buen descanso. Camila. Mateo tomó la nota entre sus manos y la leyó 3 veces. Había algo en ese gesto tan simple, tan humano, que lo conmovió de una manera que no podía explicar. Hacía tanto tiempo que nadie cuidaba de él, que nadie pensaba en él, como algo más que un nombre en un contrato o un depósito en una cuenta bancaria. A la mañana siguiente, cumplió el ritual que ella había preparado. Encendió la cafetera, calentó el pan, y desayunó en la terraza mientras el sol subía lentamente por encima de los pinos. El café estaba perfecto. El pan, recién horneado, se deshacía en la boca, y Mateo se sintió extrañamente en paz, como si por primera vez en años alguien le hubiera dicho sin palabras: no estás solo. Pasó el día caminando por los senderos que rodeaban la casa,
intentando aclarar su mente, pero no podía dejar de pensar en ella. En Camila. Se preguntó si estaría en alguna otra casa ahora, limpiando ventanas, barriendo pisos, invisible para quienes la contrataban. Se preguntó si alguien más había notado la tristeza en sus ojos. El martes siguiente, Mateo hizo algo que nunca había hecho. Decidió quedarse en la casa de la sierra hasta el viernes. Le dijo a Karen que cancelara todo, que inventara alguna excusa, que él estaría fuera de contacto por unos días. Ella protestó, pero él fue firme. Necesitaba tiempo. No sabía qué necesitaba, pero algo lo mantenía ahí. El martes a las 10 de la mañana, escuchó el auto de Camila subiendo por el camino. Su corazón comenzó a latir más rápido, y eso lo asustó. Se obligó a quedarse en la cocina, fingiendo leer un libro que había traído, pero que no podía concentrarse en leer. Cuando ella entró, lo encontró ahí. Se detuvo en seco, sorprendida. «Buenos días», dijo Mateo, tratando de sonar casual. «Decidí quedarme unos días más. Espero no molestarte». Camila parpadeó, y por un segundo él vio algo pasar por su rostro. Nerviosismo, alegría, fuera lo que fuera, desapareció rápidamente. «No, claro que no. Esta es su casa», respondió ella, dejando su bolso en la entrada. «Voy a trabajar en las habitaciones de arriba para no interrumpirlo». «Camila», dijo él antes de que ella pudiera alejarse. Ella se detuvo y lo miró. «El pan que dejaste la semana pasada estaba delicioso». «Gracias». Algo se suavizó en la expresión de ella. No fue una sonrisa completa, pero sus labios se curvaron levemente, y sus ojos perdieron un poco de esa guardia que parecía llevar siempre puesta. «Mi abuela me enseñó a hacerlo», dijo en voz baja. Ella decía que el pan hecho con cariño alimenta más que el estómago. Mateo sintió que algo se apretaba en su pecho. «Tu abuela era sabia». «Lo era», respondió Camila, y había un dolor antiguo en su voz. «Murió hace 3 años. Ella me crió después de que mis padres, después de que ya no estuvieron». No dijo más. No necesitaba hacerlo. Mateo entendió. Entendió esa pérdida, ese vacío que ninguna cantidad de tiempo llenaba realmente. «Lo siento», dijo él sinceramente. Camila asintió y se quedó ahí un momento, como si estuviera decidiendo si decir algo más. Finalmente habló. «¿Y usted? ¿Por qué un hombre como usted se esconde aquí en medio de las montañas?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba esas cosas. Nadie se atrevía. O tal vez nadie le importaba lo suficiente. «Porque en la ciudad», dijo Mateo lentamente, buscando las palabras correctas, «soy muchas cosas. Empresario, padre, viudo. Y ninguna de esas cosas soy realmente yo. Aquí puedo ser simplemente nadie». Camila lo miró con una intensidad que lo hizo sentir desnudo, visto de una manera en que no se había sentido en años. «Ser nadie a veces es lo más difícil», dijo ella en voz baja, «porque cuando eres nadie, tienes que enfrentarte a quién realmente eres». Y con esas palabras, subió las escaleras, dejando a Mateo ahí, con el corazón latiendo, como si acabara de descubrir algo que había estado buscando sin saberlo. Los siguientes 3 días fueron extraños y hermosos. Mateo no salió de la casa. Se quedó trabajando en su laptop en la terraza, o leyendo, o simplemente observando. Y Camila trabajaba, moviéndose por la casa, con esa gracia silenciosa que tenía. No hablaban mucho, pero había una conciencia constante entre ellos. Él sabía siempre en qué habitación estaba ella. Y ella, él lo notaba, también parecía consciente de dónde estaba él. El jueves por la tarde, mientras Camila regaba las plantas del jardín trasero, comenzó a llover. Una lluvia fría de montaña que apareció de la nada. Mateo salió corriendo con un paraguas, pero ella ya estaba empapada, riéndose mientras corría hacia el porche. «Odio cuando hace esto», dijo ella, tratando de escurrir su cabello. Su vestido se pegaba a su cuerpo, y Mateo tuvo que obligarse a mirar hacia otro lado. «Ven, entra. Voy a traerte una toalla», dijo él. Y antes de que ella pudiera protestar, ya había entrado a la casa. Cuando regresó con una toalla grande y una sudadera que él usaba,
Camila estaba temblando levemente en el porche. Él le entregó las cosas sin decir palabra, y ella lo miró con una gratitud que iba más allá del gesto simple. «Gracias», susurró. Mientras ella se secaba el cabello, Mateo preparó té caliente en la cocina. Cuando regresó, Camila se había puesto su sudadera, que le quedaba enorme, y se había sentado en una de las sillas del porche mirando la lluvia caer sobre los pinos. «Toma», dijo él, ofreciéndole una taza. Ella la aceptó con ambas manos, como si quisiera absorber todo el calor que pudiera. Se quedaron ahí sentados en silencio, escuchando la lluvia, y Mateo sintió algo que no había sentido en 5 años. Una conexión, una presencia. Alguien que estaba ahí, no porque tuviera que estar, sino porque en ese momento, en ese lugar, ambos habían encontrado un refugio en el otro. «¿Sabes?», dijo Camila de repente sin mirarlo. «Cuando vengo aquí a esta casa, siempre pienso que el hombre que la tiene debe ser alguien muy solo, porque todo aquí es hermoso, pero está vacío. Como si fuera un lugar para esconderse, no para vivir». Mateo tragó saliva. Tenía razón, tenía completamente razón. «Tal vez», dijo él en voz baja, «he estado escondiéndome por demasiado tiempo». Camila finalmente lo miró, y en sus ojos él vio algo que lo desarmó completamente. Comprensión, sin juicio, sin lástima. Solo comprensión pura. Y en ese momento, bajo la lluvia, con el olor a tierra mojada y pino en el aire, Mateo supo que algo estaba cambiando, algo que no podía detener, algo que tal vez no quería detener. El viernes amaneció con un cielo despejado, tan azul que parecía irreal. Mateo se despertó temprano, pero no por costumbre o por responsabilidad. Se despertó porque sabía que Camila llegaría hoy, y esa anticipación era algo nuevo, algo que lo hacía sentir vivo de una manera que había olvidado. Preparó café para 2. No sabía si ella aceptaría, pero quería intentarlo. Quería romper esa barrera invisible que todavía existía entre ellos, esa distancia que ella mantenía cuidadosamente, como si recordarse a sí misma que él era el dueño de la casa y ella la empleada. Cuando Camila llegó a las 10, él estaba esperándola en la terraza, con 2 tazas humeantes. Ella se detuvo al verlo, sorprendida, con su bolso aún colgado del hombro. «Buenos días», dijo Mateo, levantando una de las tazas. «Pensé que tal vez querrías tomar café antes de empezar». Camila dudó. Mateo pudo ver la lucha interna en sus ojos, la parte de ella que quería aceptar, contra la parte que le decía que no era apropiado, que debía mantener las distancias, que esto era un trabajo, nada más. «No muerdo», añadió él con una sonrisa pequeña, tratando de aligerar el momento. Ella finalmente suspiró, y algo en sus hombros se relajó. Dejó su bolso en la entrada y caminó hacia la terraza. Tomó la taza que él le ofrecía, cuidando de no rozar sus dedos, y se sentó en la silla al otro lado de la mesa, no en la que estaba junto a él, sino enfrente, manteniendo esa distancia segura. «Gracias», dijo ella, tomando un sorbo. «Está perfecto». Se quedaron en silencio por un momento, pero no era incómodo. Era un silencio lleno, como si ambos estuvieran buscando las palabras correctas para algo que ninguno sabía cómo nombrar. «Camila», comenzó Mateo finalmente, girando su taza entre sus manos. «¿Puedo preguntarte algo?» Ella lo miró con cautela. «Depende de qué sea». «¿Por qué haces esto? Limpiar casas, digo. Es solo que pareces alguien que podría hacer cualquier otra cosa». Camila bajó la mirada hacia su café. Por un momento, Mateo pensó que no respondería, que había cruzado una línea, pero entonces ella habló, y su voz era suave pero firme. «Hace 4 años», comenzó, «yo tenía una vida diferente. Vivía en San Antonio con mi esposo. Teníamos una casa pequeña, 2 perros, planes de tener hijos. Él trabajaba en construcción. Yo era maestra de primaria. Todo era normal, feliz». Se detuvo, y Mateo vio cómo sus manos apretaban la taza con más fuerza. Un día, él no regresó del trabajo. Hubo un accidente en el sitio. Una viga cayó.
Él murió instantáneamente. Mateo sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Camila, yo... Ella levantó una mano deteniéndolo. Después de eso, no pude seguir dando clases. No podía estar rodeada de niños felices, de familias completas, fingiendo que todo estaba bien. Me vine aquí, a las montañas, donde mi abuela solía vivir antes de morir. Compré una cabaña pequeña con el dinero del seguro, y empecé a limpiar casas, porque es algo que puedo hacer sin pensar demasiado, sin sentir demasiado. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Mateo quería levantarse, rodear la mesa, abrazarla, pero sabía que no podía. No todavía. Ella era como un pájaro herido, y cualquier movimiento brusco la haría volar lejos. Lo siento mucho, dijo él, y su voz estaba cargada de un dolor que entendía demasiado bien. Yo también perdí a alguien, mi esposa, Patricia, cáncer. Hace 5 años. Camila levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. En ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran el millonario y la empleada, eran dos personas rotas tratando de encontrar sentido en un mundo que se los había arrebatado todo. Es extraño, dijo Camila después de un momento. ¿Cómo puedes estar rodeado de gente y sentirte completamente solo, como si fueras un fantasma caminando entre los vivos? Sí, respondió Mateo, y sintió un nudo en la garganta. Exactamente así. Se quedaron ahí, en la terraza, mientras el sol subía más alto en el cielo. Hablaron de cosas que nunca habían compartido con nadie. Mateo le contó sobre Valeria, sobre cómo no sabía cómo ser padre solo, sobre cómo cada vez que miraba a su hija veía el rostro de Patricia, y el dolor lo paralizaba. Camila le contó sobre las noches en que todavía ponía la mesa para dos, sobre cómo a veces olvidaba. Miguel había muerto y lo buscaba en la casa, solo para recordar con un golpe brutal que él ya no estaba. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Camila, mirando hacia las montañas. Que con el tiempo empiezas a olvidar su voz, la forma exacta en que sonreía, y te sientes culpable por olvidar, pero también te sientes culpable por aferrarte. Es como si no pudieras ganar. Y luego, añadió Mateo, te preguntas si alguna vez podrás sentir algo otra vez, si alguna vez podrás mirar a alguien y no sentir que estás traicionando su memoria. Camila lo miró entonces, y había algo nuevo en sus ojos. Algo vulnerable y aterrador. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si quisieras sentir algo otra vez, pero no supieras si tienes permiso. Mateo sostuvo su mirada. Sí, me he sentido así. El aire entre ellos se volvió denso, cargado. Mateo supo que si decía lo que estaba pensando, no habría vuelta atrás. Pero las palabras salieron de todos modos. Me he sentido así desde que te conocí. Camila inhaló bruscamente. Su taza tembló en sus manos, y por un momento Mateo pensó que se levantaría y se iría. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, mirándolo con ojos enormes y asustados, pero también con algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Señor Mateo, comenzó ella, y su voz temblaba. Solo Mateo, la interrumpió él suavemente. Por favor, aquí en este lugar solo somos dos personas, solo Camila y Mateo. Ella cerró los ojos, y una lágrima finalmente rodó por su mejilla. Mateo, dijo, y su nombre en sus labios sonó como una oración. Tengo miedo. Yo también, admitió él. Tengo miedo de lo que estoy sintiendo. Tengo miedo de lo que significa. Tengo miedo de que sea demasiado pronto, o demasiado tarde, o completamente equivocado. Camila abrió los ojos y lo miró. ¿Y si nos hacemos daño el uno al otro? ¿Y si nos curamos el uno al otro? Respondió él. Se quedaron así, mirándose a través de la mesa, con años de dolor y soledad y miedo entre ellos. Y entonces, Camila hizo algo que Mateo no esperaba. Se levantó lentamente, rodeó la mesa, y se quedó de pie, frente a él. Mateo se puso de pie también, y por un momento, simplemente estuvieron ahí, a centímetros de distancia, sin tocarse, solo respirando el mismo aire. No sé cómo hacer esto,
susurró ella. Yo tampoco, respondió él. Pero tal vez podamos aprenderlo juntos. Y entonces, con una suavidad que contradecía a todo el tumulto dentro de él, Mateo levantó su mano y tocó el rostro de Camila. Ella cerró los ojos ante el contacto, y él sintió cómo temblaba bajo su palma, pero no se alejó. En cambio, ella levantó su propia mano y la puso sobre la de él, manteniéndola ahí, contra su mejilla. Esto es real, dijo ella, como si necesitara confirmarlo. Esto que estamos sintiendo es real. Sí, respondió Mateo, es lo más real que he sentido en años. Camila abrió los ojos y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero eran diferentes de las anteriores. No eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de permitirse sentir algo que había estado negando durante tanto tiempo. Mateo la trajo hacia él lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, pero ella no lo hizo. En cambio, se dejó caer contra su pecho, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y lloró. Lloró de una manera que sonaba como si hubiera estado guardando esas lágrimas por años. Y Mateo la sostuvo, acariciando su cabello, susurrando palabras sin sentido, simplemente dejándola ser. No sabía cuánto tiempo estuvieron así. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido significado. Solo existían ellos dos, en esa terraza, bajo ese cielo imposiblemente azul, permitiéndose finalmente ser vulnerables, ser vistos, ser humanos otra vez. Cuando Camila finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos pero más claros, como si hubiera liberado un peso que había estado cargando. No sé qué va a pasar después de esto, dijo ella, limpiándose el rostro con el dorso de su mano. Yo tampoco, admitió Mateo, pero creo que eso está bien. Creo que no necesitamos tener todas las respuestas ahora. Ella asintió y por primera vez desde que se conocieron sonrió. Una sonrisa real, completa, que iluminó todo su rostro y le quitó años de encima. Debería trabajar, dijo ella, aunque no sonaba muy convencida. Oh, propuso Mateo, podrías quedarte aquí un poco más. Podríamos hablar, o no hablar, lo que prefieras. Camila lo pensó por un momento, y luego, para sorpresa de ambos, se rió, una risa suave pero genuina. ¿Sabes qué? Las ventanas pueden esperar. Y se sentó de nuevo, esta vez en la silla junto a él, no enfrente. Y Mateo sintió como si acabara de ganar algo invaluable, algo que había perdido hace mucho tiempo, la posibilidad de un futuro que no estuviera definido por el dolor del pasado. Los días que siguieron fueron como existir en una burbuja fuera del tiempo. Mateo extendió su estadía en la casa de la sierra una semana más, luego 2. Karen lo llamaba constantemente, preocupada, insistiendo en que había reuniones que no podía seguir posponiendo. Pero por primera vez en su vida adulta, Mateo dejó que el mundo esperara. Camila seguía viniendo los martes y viernes, pero ahora todo era diferente. Ya no pretendían que ella estaba ahí solo para trabajar. Llegaba por la mañana y tomaban café juntos en la terraza. A veces hablaban durante horas sobre todo y nada. Otras veces se sentaban en silencio, leyendo libros, o simplemente observando cómo las nubes se movían sobre las montañas. Y en esos silencios, Mateo descubrió algo que no sabía, que extrañaba: la paz de estar con alguien sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Un martes por la tarde, mientras Camila preparaba el almuerzo en la cocina, había insistido en cocinar para él, diciendo que no podía seguir viéndolo comer solo sándwiches. Mateo se armó de valor para hacer la pregunta que había estado dando vueltas en su mente. ¿Tienes familia? ¿Alguien que se preocupe si pasas tanto tiempo aquí? Camila estaba cortando verduras, y sus manos se detuvieron por un momento antes de continuar. No, realmente, mi abuela era la única familia que me quedaba. Los padres de Miguel nunca me perdonaron nunca me dijeron por qué, pero después del accidente dejaron de hablarme. Creo que de alguna manera me culpaban. La amargura en su voz hizo que Mateo se levantara y caminara hacia ella. Se paró al otro lado de la isla de la cocina,
queriendo tocarla pero sin saber si debía. Eso es absurdo, dijo él con firmeza. Tú no tuviste nada que ver con lo que pasó, pero es más fácil culpar a alguien que aceptar que a veces las cosas horribles simplemente pasan, respondió ella. Y ahora sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Hubiera hecho algo diferente esa mañana? Si le hubiera pedido que se quedara en casa, si le hubiera dicho que no fuera a trabajar. Sí. Camila, para. Mateo rodeó la isla y tomó sus manos entre las suyas. El cuchillo cayó sobre la tabla de cortar con un ruido sordo. No puedes vivir en los EC, créeme, lo sé. Pasé 2 años preguntándome si hubiera notado los síntomas de Patricia antes, si hubiera insistido en que fuera el doctor cuando empezó a sentirse cansada, si hubiera buscado mejores tratamientos, más opiniones. Casi me vuelvo loco. Camila lo miró con esos ojos enormes que parecían ver directo a su alma. ¿Y cómo paraste? Mateo sonrió con tristeza. No paré, solo aprendí a vivir con ello. Algunos días son mejores que otros, y luego hay días como... Se detuvo buscando las palabras correctas, como ahora, donde me permito pensar que tal vez, solo tal vez, está bien seguir adelante. Ella giró sus manos para entrelazar sus dedos con los de él. Era la primera vez que ella iniciaba el contacto, y el corazón de Mateo latió más fuerte. ¿Te sientes culpable?, preguntó Camila en voz baja. ¿Por lo que estás sintiendo por mí? La honestidad brutal de la pregunta lo desarmó. Mateo podría haber mentido, podría haber dicho las palabras correctas para tranquilizarla, pero ella merecía la verdad. A veces, admitió. A veces me despierto en medio de la noche y veo el rostro de Patricia tan claramente como si estuviera ahí, y me pregunta ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Y no tengo respuestas. Solo sé que cuando estoy contigo, no siento ese peso constante en el pecho, y eso me hace sentir culpable, pero también libre. Camila asintió lentamente, y él vio en sus ojos que ella entendía exactamente lo que quería decir. Miguel me visitó en un sueño hace unos días, dijo ella, y su voz temblaba ligeramente. Estábamos en nuestra vieja casa, y él estaba sonriendo como solía hacerlo. Y le dije, Miguel, hay alguien que me hace sentir otra vez. Y él me dijo, lo sé, mi amor. Y está bien. Yo solo quería que fueras feliz. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Camila, pero ella estaba sonriendo. No sé si fue real o solo mi subconsciente tratando de darme permiso, pero cuando desperté, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Mateo la trajo hacia él, y esta vez ella vino sin dudar. La abrazó fuertemente, enterrando su rostro en su cabello, respirando el aroma a lavanda y algo más, algo que era únicamente ella. Tal vez, susurró él contra su cabello, nuestros seres queridos nos están dando permiso para ser felices otra vez, para vivir otra vez. Camila se apartó lo suficiente para mirarlo y había algo nuevo en sus ojos, algo que se parecía a la decisión. Se puso de puntillas, y muy lentamente, rozó sus labios contra los de él. Fue el beso más suave que Mateo había recibido jamás, casi como una pregunta, y él respondió con la misma suavidad, con la misma reverencia, como si ambos supieran que esto era sagrado, que esto importaba de una manera que no podían expresar con palabras. Cuando se separaron, Camila estaba temblando. Tengo tanto miedo, susurró. Yo también, respondió Mateo, acariciando su rostro, pero tal vez podemos tener miedo juntos. Esa noche, después de que Camila se fuera porque ambos acordaron sin palabra que debían ir despacio, que debían hacer esto bien, Mateo llamó a su hija. Era tarde, pero Valeria todavía estaba despierta, probablemente en su teléfono como siempre. «Papá». Su voz sonaba sorprendida. Rara vez hablaban por teléfono. «¿Estás bien?» «Sí, mi amor. Solo quería escuchar tu voz». Hubo un silencio del otro lado. ¿Pasó algo? Mateo se rió suavemente.
No, nada malo. Es solo que he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre cómo no hemos sido realmente padre e hija desde que tu mamá murió. Escuchó a Valeria inhalar bruscamente. Papá, déjame terminar, por favor. Mateo cerró los ojos, buscando las palabras correctas. Sé que no he estado ahí para ti. Sé que me escondí en el trabajo, en hacer dinero, en construir cosas que no importan. Y sé que tú te escondiste también. En la casa de tu abuela, en tus amigos, en cualquier lugar menos conmigo. Y lo siento mucho, Valeria. Podía escuchar a su hija sollozar suavemente. Yo también lo siento, papá. Yo también me escondí. No sabía cómo estar cerca de ti sin ver a mamá en todo lo que hacías. Lo sé, bebé. Lo sé. Mateo sintió sus propias lágrimas, pero quiero intentarlo otra vez. Quiero que seamos una familia otra vez. No como antes, porque nunca podremos volver a hacer eso. Pero algo nuevo, algo que honre a tu mamá, pero que también nos permita vivir. Me gustaría eso, dijo Valeria con voz pequeña. Me gustaría mucho eso. Hablaron durante 1 hora, más de lo que habían hablado en años. Y cuando colgaron, Mateo sintió como si hubiera dado un paso crucial hacia adelante, como si finalmente estuviera empezando a reconstruir las partes de su vida que había dejado desmoronarse. El viernes, cuando Camila llegó, Mateo tenía algo planeado. Había preparado un picnic. Y le pidió que lo acompañara a uno de los miradores que había descubierto en sus caminatas. Ella aceptó con una sonrisa tímida pero genuina. Caminaron juntos por el sendero, sus manos rozándose ocasionalmente hasta que Mateo finalmente tomó la de ella. Camila apretó sus dedos y siguió caminando como si fuera lo más natural del mundo. El mirador daba a un valle espectacular, con montañas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Mateo extendió una manta y sacó la comida que había preparado, nada elaborado, solo sándwiches y fruta, pero hecho con cuidado. Esto es hermoso, dijo Camila, sentándose con las piernas cruzadas y mirando el paisaje. Sí, lo es. Pero Mateo no estaba mirando las montañas, estaba mirándola a ella. Camila se dio cuenta y se sonrojó. ¿Parar qué? Mirarme así, como si fuera, no sé, especial. Eres especial, dijo Mateo simplemente. Al menos lo eres para mí. Camila bajó la mirada, jugando con el borde de la manta. Mateo, tenemos que hablar sobre esto, sobre nosotros. ¿Sobre qué es esto? ¿Qué quieres que sea? Ella lo miró entonces, y había miedo en sus ojos, pero también honestidad. Quiero que sea real. No quiero ser una distracción o una forma de llenar el vacío. Si vamos a hacer esto, necesito saber que es real. Mateo se movió más cerca de ella, tomando su rostro entre sus manos. Camila Herrera, no tengo todas las respuestas. No sé cómo va a funcionar esto con nuestras vidas, con mi hija, con el hecho de que vivimos en mundos diferentes. Pero lo que siento por ti es lo más real que he sentido en años. Eres la primera persona que me hace querer intentar otra vez. La primera persona que me hace creer que tal vez, solo tal vez, merezco ser feliz. Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila, pero estaba sonriendo. Yo siento lo mismo. Tengo tanto miedo de arruinar esto, de no ser suficiente. Eres más que suficiente, la interrumpió Mateo. Eres exactamente lo que necesito. Alguien que entienda el dolor, pero que también quiera sanar. Alguien que me vea, no mi dinero o mi éxito, sino a mí. Camila se lanzó hacia adelante y lo besó, esta vez, con más intensidad, con más necesidad. Y Mateo respondió, envolviéndola en sus brazos, sintiendo cómo años de soledad y dolor comenzaban a derretirse bajo el calor de ese contacto. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Camila se recostó contra él, y Mateo la rodeó con sus brazos, ambos mirando el valle que se extendía ante ellos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella suavemente. No lo sé, admitió Mateo, pero creo que podemos empezar por ser honestos el uno con el otro. Por tomarnos tiempo, por no apresurarnos, pero tampoco por tener tanto miedo que dejemos pasar esto. Camila asintió contra su pecho. Tengo que decirte algo. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Qué?
Estoy enamorándome de ti. Su voz era apenas un susurro. Y eso me aterroriza. Mateo sintió como si su pecho fuera a explotar. Yo también me estoy enamorando de ti. Y también me aterroriza. Ella levantó la cabeza para mirarlo. ¿Y ahora qué? Mateo sonrió. Una sonrisa real que iluminó todo su rostro. Ahora, dejamos que pase. Dejamos de pelear contra esto. Y vemos a dónde nos lleva. Camila sonrió también. Y en ese momento, en ese mirador con el mundo, extendiéndose ante ellos, ambos tomaron la decisión de arriesgarse. De permitirse sentir. De permitirse amar otra vez. Se quedaron ahí hasta que el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas. Y cuando finalmente bajaron por el sendero de regreso a la casa, caminaban de la mano, más cerca que antes, como si hubieran cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Y por primera vez en años, ninguno de los dos sentía miedo del futuro. Porque por primera vez ese futuro incluía a alguien más. Y eso hacía toda la diferencia. La realidad se impuso una semana después, cuando Mateo ya no pudo posponer más su regreso a Denver. Tenía reuniones cruciales, contratos que firmar, una empresa que dirigir, pero sobre todo, tenía una hija que necesitaba a su padre, no a un fantasma que aparecía ocasionalmente en su vida. La noche antes de partir, Mateo y Camila se sentaron en la terraza bajo un cielo lleno de estrellas. Ella había traído una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales, y ambos bebían lentamente, saboreando no solo el vino, sino el tiempo que les quedaba juntos. ¿Cuándo volverás?, preguntó Camila, aunque intentaba que su voz sonara casual. Mateo podía ver el miedo en sus ojos. No lo sé, respondió él honestamente. Tengo que arreglar muchas cosas en Denver. Reconectar con Valeria. Pero Camila tomó su mano. Esto no termina aquí. No voy a desaparecer. ¿Cómo lo sabes? Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo sabes que cuando vuelvas a tu mundo real, esto no va a parecer solo un sueño, un escape que necesitabas, pero que no tiene lugar en tu vida verdadera? Mateo sintió una punzada de dolor ante sus palabras porque sabía de dónde venían. Venían del miedo que ambos compartían, que lo que habían encontrado aquí, en esta burbuja fuera del tiempo, no pudiera sobrevivir al mundo real. Porque tú no eres un escape, dijo él con firmeza. Eres lo más real que me ha pasado en años. Y sí, voy a tener que encontrar cómo hacer que esto funcione con mi vida en Denver, con mis responsabilidades. Pero no voy a dejarte ir, no a menos que tú me lo pidas. Camila lo miró, con esos ojos que parecían contener océanos de emoción. No quiero que te vayas. Lo sé, yo tampoco quiero irme. Entonces quédate. Mateo se rió suavemente, aunque no había humor en el sonido. Desearía poder hacerlo. Desearía poder quedarme aquí para siempre, en este lugar donde solo somos Mateo y Camila, donde nada más importa. Pero tengo una hija de 14 años que apenas me habla. Tengo empleados que dependen de mí. Tengo una vida. Terminó Camila por él. Tienes una vida. Y yo también. Una vida pequeña, tal vez, pero es mía. Se quedaron en silencio por un momento. Mateo sintió el peso de lo que no estaban diciendo. De las preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer en voz alta. ¿Qué somos? ¿A dónde va esto? ¿Cómo funciona una relación entre un empresario millonario de Denver y una mujer que limpia casas en las montañas? Ven conmigo, dijo Mateo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Camila parpadeó. ¿Qué? Ven conmigo a Denver, no para quedarte, solo para visitarme. Conoce a Valeria, 5 en mi mundo. Y yo vendré aquí cada vez que pueda. Conoceré tu mundo también. Encontraremos la manera de hacer que esto funcione. Camila se levantó de su silla y caminó hacia el borde de la terraza, mirando hacia la oscuridad de las montañas. Mateo la siguió, parándose detrás de ella, queriendo tocarla pero dándole espacio. Tengo miedo, dijo ella finalmente. Tengo miedo de no encajar en tu mundo. Tengo miedo de conocer a tu hija y que me odie. Tengo miedo de que cuando me veas en tu ciudad, rodeada de gente elegante y sofisticada, te des cuenta de que cometiste un error.
Mateo no pudo contenerse más. La giró suavemente para que lo enfrentara, y tomó su rostro entre sus manos. Escúchame bien, Camila, tú no eres un error. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Y sí, va a ser difícil. 5 a ser complicado. Nuestros mundos son diferentes. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero vivir mi mundo si tú no estás en él. Mateo, déjame terminar. Su voz era intensa, urgente. He pasado 5 años construyendo imperios de cristal que no significan nada. He llenado mi vida con cosas que no importan. Y luego te conocí, y de repente todo lo que pensé que sabía sobre mí mismo, sobre lo que quería, cambió. Me hiciste sentir vivo otra vez. Me hiciste querer ser mejor, no solo para mí, sino para ti y para Valeria. ¿Crees que voy a dejar que el miedo me quite eso? Las lágrimas corrían por el rostro de Camila ahora. ¿Y si no funciona? ¿Y si intentamos y solo terminamos haciéndonos daño? Entonces, al menos lo intentamos, respondió Mateo. Al menos no pasamos el resto de nuestras vidas preguntándonos si sí. Camila cerró los ojos, y Mateo pudo ver la batalla que libraba dentro de ella. El miedo contra la esperanza, el pasado contra el futuro, la seguridad de la soledad contra el riesgo del amor. Finalmente abrió los ojos y asintió. Está bien. Iré a visitarte. Conoceré a Valeria. Lo intentaremos. Mateo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo marea. La atrajo hacia él y la besó, vertiendo toda su gratitud, todo su miedo, toda su esperanza en ese beso. Y Camila respondió con la misma intensidad, aferrándose a él como si fuera su salvavidas en medio de un océano tormentoso. Esa noche, ninguno de los dos durmió mucho. Se quedaron en el sofá de la sala, Camila recostada contra el pecho de Mateo, hablando en susurros sobre todo y nada, sobre sus esperanzas y sus miedos, sobre sus sueños y sus arrepentimientos. Y cuando el sol comenzó a salir por encima de las montañas, ambos supieron que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Mateo partió a media mañana. Camila lo acompañó hasta su auto, y cuando llegó el momento de despedirse, ambos se aferraron el uno al otro como si soltarse fuera imposible. 2 semanas, dijo Mateo contra su cabello. En 2 semanas vendré por ti, o antes si puedo. Te voy a extrañar, susurró Camila. Yo también te voy a extrañar, cada segundo. Se besaron una última vez, largo y profundo, y luego Mateo se obligó a soltarla y subir al auto. Mientras se alejaba por el camino de grava, miró por el espejo retrovisor, vio a Camila de pie frente a la casa, con una mano levantada en despedida. Y su corazón se apretó dolorosamente en su pecho. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de la vida de Mateo. Estaba de vuelta en Denver, de vuelta en su rutina, pero todo se sentía diferente. Las reuniones que antes lo energizaban, ahora le parecían tediosas. Los proyectos que antes lo apasionaban ahora le parecían vacíos. Y cada noche se quedaba despierto en su cama demasiado grande, demasiado vacía, mirando su teléfono, esperando los mensajes de texto de Camila. Ella le enviaba fotos de las montañas, del atardecer, de las flores silvestres que crecían cerca de su cabaña, y él le enviaba fotos de Valeria, de la ciudad, de su vida, y lentamente empezaron a tejer sus mundos juntos, un mensaje a la vez. La conversación con Valeria sobre Camila fue más difícil de lo que Mateo esperaba. Una noche, durante la cena, la primera cena que compartían en semanas, se armó de valor. Hija, necesito hablar contigo sobre algo importante. Valeria levantó la mirada de su teléfono, sorprendida. ¿Qué pasa? Mateo tomó un sorbo de agua, buscando las palabras correctas. Conocí a alguien, una mujer. Se llama Camila. El rostro de Valeria pasó por una serie de emociones, sorpresa, confusión, y luego algo que parecía dolor. ¿Como una novia? Posiblemente, no lo sé todavía. Es complicado, pero sí es alguien especial para mí. Valeria dejó caer su tenedor. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste reemplazar a mamá? Las palabras le dolieron a Mateo como una bofetada.
No estoy reemplazando a tu mamá, Valeria. Nadie podría hacer eso. Tu madre fue el amor de mi vida, pero ella ya no está aquí, y tengo que encontrar una manera de seguir viviendo. ¿Y qué pasa conmigo? La voz de Valeria temblaba. Solo vas a traer a una extraña en nuestras vidas. Por eso te lo estoy diciendo, dijo Mateo pacientemente. Porque quiero que la conozcas. Quiero que seas parte de esto. Valeria, estos últimos 5 años han sido un infierno para ambos. Nos hemos estado escondiendo de nuestro dolor, escondiéndonos el uno del otro. Pero no quiero vivir así más. Y creo que tú tampoco. Valeria tenía lágrimas en los ojos. ¿La amas? Mateo se tomó su tiempo para responder, porque era importante que fuera honesto. Creo que podría llegar a amarla, y eso me asusta tanto como a ti. Pero también me da esperanza de que tal vez pueda ser feliz otra vez, de que tal vez nosotros podamos ser una familia otra vez. No será lo mismo, dijo Valeria, y su voz era pequeña, vulnerable. No, acordó Mateo, no será lo mismo, pero tal vez pueda ser algo bueno de todos modos, algo diferente pero bueno. Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. ¿Ella es buena? ¿Es amable? Es maravillosa, dijo Mateo, y no pudo evitar sonreír. Es amable y fuerte y ha pasado por su propio dolor. Perdió a su esposo hace 4 años. Creo que por eso nos entendemos. Ambos sabemos lo que es perder a alguien que amamos. Su hija lo miró durante un largo momento. Quiero conocerla. Mateo sintió una oleada de alivio. Sí, pero si no me cae bien, tienes que escucharme, ¿ok? Mateo se rió, y fue la primera risa genuina que había compartido con su hija en años. Trato. Esa noche, después de que Valeria se fuera a la cama, Mateo llamó a Camila. Ella contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando su llamada. Hola, dijo ella, y solo escuchar su voz hizo que todo el estrés del día se derritiera. Hola, hermosa. Hablé con Valeria, y quiere conocerte. Escuchó a Camila inhalar bruscamente. ¿De verdad? De verdad, así que prepárate. Este fin de semana voy por ti. Y vas a conocer a mi hija. Y ella va a amarte, porque es imposible no hacerlo. Camila se rió, pero sonaba nerviosa. Mateo, ¿y si no le caigo bien? ¿Y si piensa que estoy tratando de reemplazar a su madre? No va a pensar eso, le aseguró Mateo. Solo sé tú misma. Eso es todo lo que necesitas hacer. Se quedaron en el teléfono durante horas, hablando hasta que ambos casi se quedaban dormidos. Y cuando finalmente colgaron, Mateo se sintió más en paz de lo que se había sentido en semanas. El viernes por la mañana, Mateo manejó las 4 horas hasta las montañas. Esta vez Valeria venía con él. La adolescente había estado inusualmente callada durante el viaje, mirando por la ventana. Y Mateo podía sentir su nerviosismo. ¿Estás bien?, preguntó él. Solo nerviosa, admitió Valeria. ¿Y si ella piensa que soy una niña mimada? Mateo se rió. No va a pensar eso. Y aunque lo fueras, ella te amaría de todos modos. Así es ella. Cuando llegaron a la casa de la sierra, Camila estaba esperándolos en el porche. Llevaba un vestido simple pero hermoso, y su cabello caía en ondas sobre sus hombros. Cuando vio el auto, se puso de pie, secándose las manos nerviosamente en su vestido. Mateo bajó primero, y sus ojos se encontraron. Ella sonrió, tímida pero radiante, y él sintió su corazón expandirse en su pecho. Rodeó el auto y abrió la puerta del pasajero, donde Valeria permanecía sentada, viéndose pequeña y asustada. Ven, dijo él suavemente. Ella no muerde. Valeria bajó lentamente, y los 3 se quedaron ahí, por un momento, en una especie de tabló congelado. Entonces, Camila bajó los escalones del porche y se acercó a ellos. Se detuvo frente a Valeria, y le sonrió, con una calidez genuina que no se podía fingir. Hola Valeria, dijo en voz suave, he escuchado mucho sobre ti. Tu papá no para de hablar de lo inteligente y talentosa que eres.
Valeria parpadeó, claramente sorprendida. ¿En serio? ¿En serio?, confirmó Camila. Y luego hizo algo que Mateo no esperaba. Se agachó ligeramente para estar al nivel de los ojos de Valeria. Sé que esto debe ser raro para ti, y quiero que sepas que no estoy tratando de reemplazar a tu mamá. Nadie podría hacer eso. Solo quiero conocerte. Y si decides que no te caigo bien, está bien. Sin presiones. Valeria la miró durante un largo momento, y Mateo contuvo la respiración. Luego su hija hizo algo completamente inesperado. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Ok, dijo, me parece justo. Y en ese momento Mateo supo que todo iba a estar bien. No perfecto, no inmediato, pero bien. Y eso era todo lo que podía pedir. Los 3 días que Camila pasó en Denver fueron reveladores de maneras que Mateo no había anticipado. La primera noche preparó una cena en su casa, una casa que de repente le pareció obscenamente grande y vacía cuando la vio a través de los ojos de Camila. Ella caminó por los espacios amplios con una expresión que no podía descifrar, tocando ocasionalmente una escultura o deteniéndose frente a un cuadro. Es hermosa, dijo finalmente, pero había algo en su voz que no era del todo convencido. Es solo una casa, respondió Mateo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Paredes y muebles caros, pero no se siente como un hogar. Camila lo miró entonces con esos ojos que parecían ver a través de todas sus defensas. ¿Y la casa de la sierra? ¿Esa se siente como un hogar? Mateo lo pensó por un momento. Ahora sí, desde que tú estás ahí. La cena fue sorprendentemente natural. Valeria, después de su nerviosismo inicial, pareció intrigada por Camila. Le hizo 1000 preguntas sobre vivir en las montañas, sobre cómo era limpiar casas, sobre su vida. Y Camila respondió con honestidad, pero también con humor, haciendo reír a Valeria con historias sobre clientes extraños y situaciones absurdas. En un momento, mientras Mateo recogía los platos, escuchó a Valeria preguntarle a Camila, ¿extrañas a tu esposo? El silencio que siguió fue denso. Mateo se congeló en la cocina, sin saber si debía intervenir. Todos los días, respondió Camila finalmente, y su voz era suave pero firme. Pero he aprendido que extrañar a alguien y seguir viviendo no son mutuamente excluyentes. Puedes honrar su memoria y aún así permitirte ser feliz. ¿Eso crees que está haciendo mi papá?, preguntó Valeria, y había vulnerabilidad en su voz. ¿Permitiéndose ser feliz? Creo, dijo Camila cuidadosamente, que tu papá está tratando de encontrar un balance entre honrar a tu mamá y no rendirse a sí mismo. Y creo que es una de las cosas más valientes que he visto a alguien hacer. Mateo tuvo que apoyarse contra el mostrador de la cocina, sintiendo como algo se apretaba en su garganta. Mi mamá hubiera querido que fuera feliz, dijo Valeria después de un momento. Ella siempre decía que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en tristeza. Tu mamá suena como si hubiera sido una mujer sabia, respondió Camila. Lo era. La voz de Valeria se quebró ligeramente. Y la extraño tanto que a veces no puedo respirar. Mateo escuchó movimiento, y cuando se asomó cuidadosamente, vio que Camila había tomado la mano de Valeria sobre la mesa. Lo sé, dijo Camila. Yo también sé cómo se siente eso, como si te hubieran arrancado una parte de ti, y ahora tienes que aprender a vivir incompleta. Valeria asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Se vuelve más fácil? No más fácil, respondió Camila honestamente, pero diferente. El dolor se vuelve parte de ti, pero deja de ser lo único que eres. Y un día te das cuenta de que puedes sonreír sin sentirte culpable, que puedes reír sin sentir que estás traicionando su memoria. Mateo entró entonces, incapaz de quedarse escondido más tiempo. Se sentó junto a su hija y la abrazó. Y Valeria se aferró a él de una manera en que no lo había hecho en años. Los 3 se quedaron así por un largo momento, unidos por el dolor compartido, pero también por la esperanza de algo nuevo. Podía cancelar.
Así que Camila y Valeria pasaron el día juntas. La idea había sido de Valeria, lo que había sorprendido y emocionado a Mateo en igual medida. Cuando regresó a casa esa noche, las encontró en la cocina, riendo mientras intentaban hacer galletas. La cocina era un desastre de harina y chocolate, y ambas tenían manchas en la ropa, pero había algo en la escena que hizo que Mateo se detuviera en el umbral, incapaz de moverse. Esta era la imagen que había perdido cuando Patricia murió. No la misma imagen, nunca podría ser la misma, pero algo similar. Una sensación de hogar, de vida, de felicidad cotidiana y simple. Papá, Valeria corrió hacia él con una galleta en la mano. Tienes que probar esto. Camila dice que la receta es de su abuela y es increíble. Mateo tomó la galleta y le dio un mordisco. Estaba caliente, dulce, perfecta. Miró a Camila sobre la cabeza de su hija, y ella le sonrió con una mezcla de timidez y esperanza. ¿Cómo estuvo su día?, preguntó él, abrazando a Valeria. Fue genial. Fuimos al centro comercial, y Camila me ayudó a escoger un vestido para el baile de la escuela. Y luego fuimos a tomar café, y ella me contó historias de cuando era maestra. Papá, ¿sabías que ella solía enseñar literatura? Dice que si quiero puede ayudarme con mi ensayo de inglés. Mateo sintió sus ojos humedecerse. No, no sabía eso. Camila se encogió de hombros, pero había color en sus mejillas. Fue hace mucho tiempo. Otra vida. Deberías volver a enseñar, dijo Valeria con entusiasmo. Eres muy buena explicando las cosas. Tal vez algún día, respondió Camila, y había algo melancólico en su voz que Mateo reconoció. El anhelo por algo que había perdido, por una versión de sí misma que había dejado atrás. Esa noche, después de que Valeria se fuera a la cama, Mateo y Camila salieron a la terraza trasera. El aire era fresco, y Mateo le ofreció su chaqueta cuando la vio temblar ligeramente. Tu hija es maravillosa, dijo Camila, envuelta en la chaqueta de él que le quedaba enorme. Es inteligente, divertida, y tiene un corazón enorme. Se parece a su madre en eso, respondió Mateo, sentándose junto a ella en el columpio del porche. Y creo que hoy vi más felicidad en sus ojos de la que he visto en años. Gracias por eso. No tienes que agradecer, dijo Camila. Disfruté cada minuto. Es una niña especial, Mateo. Está herida, como todos nosotros, pero tiene tanta vida dentro de ella. Solo necesita que alguien le recuerde que está bien volver a vivirla. Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. ¿Y tú? ¿Estás recordando que está bien volver a vivir? Camila lo miró, y había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa. Estoy empezando gracias a ti, gracias a esto. Camila, tengo que decirte algo. Mateo se giró para enfrentarla completamente. Estos últimos días, verte aquí, en mi mundo, con mi hija, en mi vida, me ha hecho darme cuenta de algo. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Que no quiero que esto sea temporal. No quiero que seas alguien que veo cada 2 semanas cuando puedo escaparme a las montañas. Quiero que seas parte de mi vida, de verdad. Camila parpadeó, y las lágrimas comenzaron a caer. Mateo, déjame terminar, por favor. Respiró profundamente. Sé que es rápido, sé que apenas nos conocemos, pero también sé que lo que siento por ti es real. Y sé que Valeria ya te ama, puedo verlo. Y sé que cuando no estás aquí, todo se siente vacío otra vez. ¿Qué estás diciendo? Camila temblaba ahora, y Mateo no sabía si era por el frío o por la emoción. Estoy diciendo que quiero que te mudes a Denver. No inmediatamente, no hasta que estés lista, pero eventualmente. Quiero despertarme contigo todas las mañanas. Quiero que conozcas a mis amigos, que seas parte de mi mundo de verdad. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Quiero construir una vida contigo. Camila se cubrió la boca con una mano, sollozando abiertamente ahora. ¿Y qué pasa con mi vida, con mi cabaña, con las montañas? No tienes que renunciar a nada, dijo Mateo rápidamente. Podemos mantener tu cabaña, podemos pasar tiempo allá. Dios sabe,
que yo prefiero las montañas a la ciudad de todos modos. Y si quieres volver a enseñar, puedo ayudarte a encontrar una posición en alguna escuela aquí. O puedes hacer lo que quieras. Solo quiero que lo hagamos juntos. Camila lo miró durante un largo momento, y Mateo pudo ver toda la batalla que se libraba en su interior. El miedo contra el deseo, la seguridad de lo conocido contra la posibilidad de lo nuevo. Tengo tanto miedo, susurró finalmente. Yo también, admitió Mateo. Pero ¿sabes qué? Prefiero tener miedo contigo que estar seguro y solo. Camila se lanzó hacia adelante y lo besó, y en ese beso había respuesta a todas sus preguntas. Era un sí aterrorizado, pero esperanzado, un sí que reconocía que ambos estaban rotos, pero que tal vez, juntos, podían aprender a sanar. Cuando se separaron, Camila estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Esto es una locura. Completamente, acordó Mateo, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Pero es la mejor clase de locura. Necesito tiempo, dijo ella, para arreglar mis cosas, para cerrar ese capítulo de mi vida apropiadamente, para... Toma todo el tiempo que necesites, la interrumpió Mateo. No hay prisa, solo necesito saber que estamos en esto juntos. ¿Estamos juntos?, confirmó Camila, tomando su rostro entre sus manos. No sé cómo va a funcionar todo, y probablemente vamos a cometer errores. Pero quiero intentarlo. Quiero intentar ser feliz contigo. Mateo sintió como si un peso que había estado cargando durante años, finalmente se levantara de sus hombros. Eso es todo lo que necesito escuchar. Se quedaron en el columpio hasta tarde en la noche, haciendo planes, soñando con posibilidades, simplemente estando juntos. Y cuando finalmente entraron, Mateo la llevó a la habitación de huéspedes, ambos acordando sin palabras que todavía no estaban listos para dar ese paso, que querían hacer las cosas bien, y la besó una vez más en la puerta. Dulces sueños, Camila. Dulces sueños, Mateo. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Camila comenzó a venir a Denver con más frecuencia, quedándose días a la vez. Poco a poco, sus cosas empezaron a aparecer en la casa de Mateo: una chaqueta colgada en el armario, su champú en la ducha, libros en la mesita de noche. Y cada vez que Mateo veía estas señales de su presencia, sentía una calidez en el pecho que no había sentido en años. Valeria y Camila desarrollaron su propia relación, independiente de Mateo. A veces escuchaba sus risas desde otra habitación, o las encontraba teniendo conversaciones profundas que se detenían cuando él entraba. Y lejos de sentirse excluido, se sentía agradecido. Su hija tenía a alguien en quien confiar, alguien que entendía el dolor, pero que también podía mostrarle que había vida más allá de él. Camila también empezó a trabajar como tutora de literatura en una escuela charter en Denver. No era enseñar tiempo completo todavía, pero era un comienzo. Y Mateo veía cómo ella florecía en ese rol, cómo volvía a casa con historias sobre sus estudiantes, con ojos brillantes y mejillas sonrojadas. Me había olvidado de esto, le dijo una noche, mientras preparaban la cena juntos. Mateo cortaba verduras mientras ella revolvía una salsa. De cómo se siente hacer algo que amas, algo que importa. Siempre has hecho cosas que importan, respondió Mateo. No, dijo ella negando con la cabeza. Los últimos años solo he estado existiendo, yendo a través de los movimientos, pero ahora siento que estoy viviendo otra vez. Mateo dejó el cuchillo y se acercó a ella, rodeándola con sus brazos desde atrás. Te amo, susurró contra su cabello. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Camila se quedó inmóvil por un momento, y el corazón de Mateo latió con fuerza. ¿Era demasiado pronto? ¿Había arruinado todo? Pero entonces ella se giró en sus brazos y lo miró con ojos brillantes. Yo también te amo. Dios, te amo tanto que me asusta. Mateo la besó entonces, lenta y profundamente, vertiendo todo lo que sentí en ese beso. Y cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Cómo llegamos aquí?, preguntó Camila, limpiando las lágrimas de Mateo con sus pulgares.
¿Cómo es que llegué temprano a una casa y encontré esto? Mateo se rió. Yo me pregunto lo mismo cada día. Llegué temprano a mi propia casa y encontré algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora, dijo Mateo, tomando su rostro entre sus manos, seguimos adelante, juntos, un día a la vez. Un día a la vez, repitió Camila, sonriendo. 6 meses después, en la casa de la sierra donde todo había comenzado, Mateo se arrodilló frente a Camila, en esa misma terraza donde había compartido su primer café, donde habían hablado bajo la lluvia, donde se habían permitido por primera vez soñar con un futuro juntos. No tengo un discurso elaborado, dijo él, con la voz temblorosa. Solo tengo esto. Antes de conocerte estaba perdido. Estaba viviendo pero no estaba vivo. Y luego llegaste tú, y de repente todo cobró sentido otra vez. Me hiciste recordar que el dolor no tiene que ser todo lo que soy. Que puedo honrar mi pasado y aún así construir un futuro. Que puedo amar de nuevo sin traicionar el amor que tuve. Sacó una caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple pero hermoso. Camila Herrera, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De construir una vida conmigo? ¿De enseñarme cada día lo que significa vivir de verdad? Camila estaba llorando, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sí, dijo, y su voz era firme a pesar de las lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Mateo deslizó el anillo en su dedo, y luego se puso de pie y la levantó en sus brazos, haciéndola girar mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Y cuando la bajó y la besó, sintió como si todas las piezas rotas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar. Valeria, que había estado escondida dentro de la casa esperando la señal, salió corriendo y los envolvió a ambos en un abrazo fuerte. Lo dijo que sí. Sabía que diría que sí. Los 3 se quedaron ahí, abrazados en esa terraza mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de oros y rosas. Y Mateo pensó en cómo la vida podía cambiar en un instante, cómo podías llegar temprano a una casa y encontrar exactamente lo que no sabías que necesitabas. Había llegado a esa casa buscando soledad, buscando escape, y en cambio había encontrado conexión, había encontrado amor, había encontrado una segunda oportunidad que nunca pensó que merecía. Te amo, le susurró a Camila otra vez, porque nunca se cansaría de decirlo. Y yo te amo a ti, respondió ella, sonriendo a través de sus lágrimas. Gracias por encontrarme, gracias por no rendirte con nosotros. Nunca, prometió Mateo, nunca me voy a rendir con nosotros. Y mientras el sol terminaba de ponerse, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, los 3 permanecieron ahí, una familia, no de sangre sino de elección. No de perfección, sino de amor, no sin cicatrices, sino con la valentía de seguir adelante a pesar de ellas, porque al final, eso era lo que importaba. No que el dolor nunca hubiera existido, sino que habían encontrado la manera de seguir adelante. No que hubieran olvidado a quienes habían perdido, sino que habían honrado su memoria permitiéndose vivir de nuevo. No que el futuro fuera perfecto, sino que lo enfrentarían juntos. Y en esa casa, en medio de las montañas, donde Mateo había llegado temprano sin saber lo que le esperaba, 3 corazones rotos empezaron a latir de nuevo como a uno solo, más fuertes, más valientes, y finalmente, completamente vivos.